Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto. Me refiero al mantenimiento del motor de vuestro coche, en este caso al aceite. A ver, os explico. Aquí nos han traído al taller un Renault Megane que no arrancaba. El dueño nos ha dicho que un día lo paró y luego al día siguiente fue a intentar arrancarlo y ya no arrancaba. Y bueno, pues le preguntamos, como a todos los clientes, qué síntomas había dado el coche. Dice que alguna vez se encendía fallo de motor, pero se apagaba la luz. Otra vez se encendía el sensor de nivel de aceite, el sensor de presión de aceite, pero también se apagaban. Y entonces pues circulaba con normalidad. Ya digo, hasta que en un momento determinado pues no quiso arrancar el motor. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que a este motor no le han cambiado el aceite en años. Mirad las consecuencias. Intentamos arrancarlo nosotros. Ahí se ve que no arranca y de hecho se nota el sonido de la cadena de distribución que está un poco floja. Bueno, le hemos metido la máquina de diagnosis a ver qué nos decía la máquina y bueno, nos ha arrojado estos dos fallos. El DF900, comunicación CAN, señal no válida, y el DF384, captador árbol de levas, señal no plausible. Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido desmontar uno de los sensores del árbol de levas porque estos motores llevan dos, uno de admisión y otro de escape. Y al desmontar el sensor, ahí ya nos hemos dado cuenta de que tenía una avería muy seria este motor. Fijaros el sensor. Mirad cómo está. ¿Veis esa pasta que tiene ahí el sensor? Bueno, pues eso es aceite, lodo y sobre todo virutas metálicas. Esto ya nos indica que aquí hay un problema muy serio en el motor. Y como os digo, esto es porque el dueño durante varios años no le ha cambiado el aceite. Podía haber evitado todo esto. Este motor tiene una avería muy seria, ¿vale? Lo hemos sacado ya del coche para ver el alcance de los daños. La cadena de distribución está floja, ¿vale? Claro, al estar floja la cadena de distribución, pues se produce un desgaste prematuro y claro, al no tener tampoco el aceite en condiciones, pues se produce un desgaste entre todas las piezas por el rozamiento de metal con metal. Ahí veis perfectamente, se ven los lodos que hay ahí. Aparte de los lodos, como digo, pues también hay virutas metálicas, ¿vale? Ya digo que este motor tiene una avería muy seria. Esto le va a costar mucho dinero al dueño esa reparación. Se ve perfectamente al fondo, como digo, los lodos que tiene. Y luego vais a ver el por qué la cadena de distribución está destensada. Que claro, al estar destensada ha tenido suerte de todas maneras el dueño que no hayan saltado varios dientes y se haya dañado pues las válvulas, los pistones, los árboles de levas, el cigüeñal, etcétera, etcétera. Mirad, debido a esa falta de lubricación, pues lo que ha pasado es que ha partido uno de los patines, ¿veis? De la cadena de distribución. Ahí veis el cárter. Como veis está también lleno de lodo, ¿vale? Lodo con viruta metálica. Ahora lo que queda es desmontar el motor, abrirlo entero y ver el alcance de los daños. Ya digo que esto tiene mala pinta. Esta avería va a costar varios miles de euros, ¿vale? Y todo ha sido porque el dueño no le ha cambiado el aceite en años, ¿vale? Para que veáis la importancia del mantenimiento del motor de vuestro coche. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.